1876 a 1911 está marcado dentro de la historia de nuestro país como porfiriato y se refiere al gobierno de Porfirio Díaz, quien ocupa la presidencia del país durante el lapso antes mencionado, con la excepción de 1880 a 1884, donde el presidente de la patria fue Manuel González, pero a partir de 1884 y hasta el quinto mes de 1911, la gran figura política nacional fue la del general Porfirio Díaz. En la noche de este 22 de septiembre del año 2020 se llevará a cabo este gran debate acerca del porfiriato. A continuación, señorita Guadalupe Reyes Huitzil, ¿por qué está a favor de este gran asunto del porfiriato? La filosofía del gobierno de Porfirio Díaz se basó en el positivismo, promoviendo el progreso, el orden y la paz. Con esto, grandes avances en diferentes ámbitos del país. En mi caso, yo estoy en contra de eso. ¿Por qué? Porque tenían opresión sobre los indígenas o la población más baja económicamente, que le daban menos prestaciones a ellos, a lo cual que también les daban más prestaciones a los de mayor poder, que pues eran los políticos que estaban desde entonces, y pues todo lo que daban casi en la política, que era más poder más opresor, no sé si me doy a entender, que da más prestigios a los más ricos y menos a los más pobres. Pero además en el porfiriato, logró pagar la deuda de México que teníamos. Recalcando lo que dijo mi compañero Coix, yo igual estoy en contra. Y estoy en contra porque igualmente todo el progreso que creó en México fue a base de la opresión indígena. O sea, es decir, apoyaba a senados y le quitaba las tierras a los indígenas, y ellos la trabajaban, y no era justo que ellos la trabajaran, otros ganaran dinero. Bueno, otro punto igual de la contra, que sería la democracia sobre la política, a lo cual en esa época no había casi nada de democracia, que nada más mandaban poder los más grandes y se sustituían por los siguientes, y a lo cual no daba una buena presentación de la política, porque no había democracia y nada más iban siguiendo el poder tras años y no buscaban una nueva forma, nada más buscaban tener el poder por el tiempo más posible. Bueno, pero a pesar de eso, en el porfiriato también le dio importancia a la educación. Por eso en 1991 se promulgó la ley reglamentaria de la educación, que aún sigue vigente. Correcto, y además estuvo en ese periodo de tiempo porque trató de preparar al país para tener, según él, en sus propias palabras, estar listos para tener una democracia, según lo dijo así en una entrevista, me parece, que estaba preparando al país para poder entrar en una democracia y así poder él ya salir de este gobierno. De igual manera, a pesar de todo eso, las personas de ese entonces eran casi esclavos económicamente, porque no había derechos laborales que protegieran su integridad durante sus labores. Por ejemplo, aparte de que había sueldos bajos, no trabajaban mucho tiempo, no había un seguro de salud, y aparte, por así decirlo, los maltrataban los jefes. Completando la información de mi compañero, hablando casi hubo una falta de derechos laborales, a lo cual a los que eran así que esclavos casi prácticamente nada más trabajaban para los ricos y no tenían ninguna prestación, se podría decir, con el trabajo hecho, a lo cual nada más hacían trabajo para los demás, mientras ellos no tenían ninguna prestación. También, de las cosas positivas que tuvo el porfiriato fue que México ocupó el primer lugar en producción
periodo de... Y otra de las cosas es que la paz, que Porfiriato brindó un enorme avance económico, científico y cultural para el país. Sí, y además también en este tiempo se dio un crecimiento en las finanzas y pues sí, se vieron más desarrolladas. También aparte de su producción con la plata, incluyeron las primeras plantas hidroeléctricas. Pero de igual forma no había derecho a la libre expresión en ese entonces, porque los políticos mandaban a matar a periodistas que querían decir la verdad en esa época, y eso no era correcto. Pero tal vez posiblemente tuviera una razón para no alborotar, se podría decir, para no alborotar a todas las personas sobre el problema que se estaba viviendo en el país. Entonces posiblemente sí tuvo una razón correcta para llegar a tal punto. Había más formas de tomar nuevas ideas o mejorarlas, ¿no? Que no daba nada de oportunidad a los más pobres, y no daba clásica oportunidad de tener una mejor democracia en ese entonces. Sí, pero también, como se puede ver, el país sí tuvo un gran avance a comparación como estaba. Entonces creo que sí fue en un tanto correcto la acción que hizo, porque si no creo que hubiéramos tenido un desarrollo más lento. Como dice mi compañera, se crearon más plantas hidroeléctricas, se impulsó la minería, la educación. Entonces creo que por una parte sería todavía personas que posiblemente no supieran leer o escribir, y que ahora posiblemente es ahora más de la mitad. Entonces creo que por un lado estuvo bien. Pues sí, porque a pesar de todo, ellos siempre se preocuparon en su educación. Pero según tengo entendido, todo el crecimiento económico generado en esa época fue a base de deudas externas. Por ejemplo, en la deuda ferrocarrilera se dio entre 1884 y 1910. O sea, es decir, que toda la riqueza generada provocó una deuda externa de México, lo que todavía en esta época se sigue dando por falta de iniciativas, buscar otras maneras de generar ingresos hacia el país. No, porque en el porfiriato se logró acordar esa deuda, en el cual aumentó la economía, o sea, la mejoró. Pero igual de ese momento, o sea, aparte de eso también hubo divisiones a favor y en contra, a lo cual la mayoría estaba en contra de eso, porque, o sea, nos iba a poner o sea, los trabajadores, o sea, los obligaban a explotarlos prácticamente por la deuda externa. La prueba más grande que les puedo decir sobre por qué estuvo mal el porfiriato es la revolución. Debido a la no reelección y muchos otros faltas de compromiso del gobierno, las personas de México decidieron levantarse en armas y derrocar el gobierno del Porfirio Díaz. Y esa es, por así decirlo, la mayor prueba de que al México, al pueblo, no le gustó cómo se gobernaba en ese entonces. Lo que he dicho mi compañero, la misma población buscó formas de que renunciara a la presidencia Porfirio Díaz, porque, o sea, en ese momento ese gobierno no tenía nada de la población de esa comunidad en ese entonces, y pues mejor buscaron levantar armas contra él. Sí, pero también posiblemente él tenía planeado quizá otro proyecto más grande, terminando de tal vez ya de repartir bien como tal los como dicen, las prestaciones hacia los que no lo tenían. Entonces quizás se adelantaron al hecho de levantarse en armas. Yo no lo creo, porque según sabemos estuvo en el puesto durante 30 años, es decir, tuvo mucho tiempo suficiente para lograr hacer un proyecto que beneficiara al país,
y durante todo ese tiempo la población solo se esclavizaba, a los indígenas no les daban sus derechos como debería ser, a los periodistas no les daban la libertad de expresar las noticias que en verdad pasaban, y pues todo eso llevó a la revolución, que como habíamos dicho para mí es la mayor prueba de que el gobierno no fue bueno. Bueno, pero es que conforme al porfiriato se fue avanzando, hubo más progreso tanto para la educación y forma social. Entonces, a pesar de todo eso, hubo algo positivo en el porfiriato. O sea, no siempre es lo negativo, sino el porfiriato hizo que se avanzara a una nueva forma de pensar. Sí, como dijiste, Javier, que no, bueno, fue mucho tiempo el que estuvo así, pero recordemos que también él recibió un país en quiebra, entonces pues no se soluciona en el poco tiempo que le dieron, que se estaba planeado, que eran, si no mal recuerdo, son 4 años de presidencia, entonces quizá no le alcanzaba ese tiempo y tuvo que tomar esa decisión para lograr un mayor avance notorio en el país. Pues sí, porque literal, esos 4 años no solamente implementó varias formas diferentes de cómo estaba el país, sino incluso eso pasó, o sea, eso tuvo diferente tiempo en el que logró realizar los proyectos que ya estaban pues mencionados. Sí, pero también en esos casos nada más aportaba más después a la clase alta de esa época, casi a los que eran indígenas o población de baja economía, casi no tenía derecho de expresarse ni de rebelarse contra él. Bueno, y desde mi punto de vista, el progreso de un país debe ser porque el país mejora beneficiando a toda la población en general y no beneficiando solo a los que tienen más dinero a costa de las personas que no tienen muchos recursos. Es decir, que debería ser igual la forma en que todos se beneficien del progreso del país. Para mí sería un mejor gobierno. Bueno, con esto damos concluido el primer set. A continuación seguiremos más adelante. Pues como todos nosotros, pensamos que siempre hay en la historia algo positivo y del otro lado algo negativo. Lo positivo fue que nos empezamos a desarrollar más económicamente e industrialmente. Y lo que nos ayudó mucho fue las inversiones extranjeras, que en parte tampoco no era tan bueno, ya que nos explotaban y nos daban salarios mínimos. Pero en general ayudó nuestra economía y aparte los bancos que habían en todo el país. También nos ayudó ya que hicieron la construcción del ferrocarril, y eso nos servía para comunicarnos y transportar mercancías. También la implementación del teléfono, el telégrafo y los automóviles. Se extendieron los servicios de luz, sin embargo no todos tenían para consumir o tener esos servicios. Y nuevos inventos, así que solo se beneficiaban algunos y la mayoría de la población se encontraba marginada y en la pobreza. Yo voy a exponer mi línea del tiempo, que abarca de un periodo de 1876 a 1913, empezando el 28 de noviembre, cuando Porfirio Díaz derroca a Sebastián Lerdo de Tejada. Para 1884 se reelige Díaz, donde deroga la Constitución la limitación a la reelección que él mismo introdujo. En 1901 se inician las explotaciones petroleras en varios puertos, como Veracruz, Tampico, Coatzacoalcos y Salinas Cruz. En 1908 el periodista canadiense James Clean realizó una entrevista a Porfirio Díaz sobre la denotación de las elecciones de 1910. En 1910, en San Antonio, Texas, se proclamó el Plan de San Luis por el líder revolucionario Francisco I. Madero, que consistía en un llamado
al pueblo mexicano para levantarse en armas. El 21 de mayo de 1911, Porfirio Díaz y Francisco I. Madero firmaron convenios en la ciudad Juárez, donde Francisco I. Madero tomaría la presidencia. 4 días después, el 25 de mayo del mismo año, Díaz renuncia a la presidencia y abandona el país por Veracruz. El 25 de marzo de 1912 se realiza el Plan de la Empacadora en México por Pascual Orozco, buscando mejorar la situación de la clase obrera. En 1913, el 9 de febrero, se llevó a cabo una marcha de lealtad que consistió en el recorrido por el presidente Francisco I. Madero junto con cadetes militares, y de esa fecha al 18 de febrero fue un golpe militar contra el presidente Francisco I. Madero. La vida de Madero. Nació el día 30 de octubre de 1873 en la hacienda de Rosario Porras de la Fuente, Coahuila. Sus padres fueron Francisco Madero Hernández y de Mercedes González Treviño. Nació y creció en el seno de una familia acomodada, dueña de haciendas, minas y varios negocios. En 1886 hizo estudios de agricultura cerca de París. Estudió en la Universidad de California en Berkeley. Después de varios años fundó una escuela de negocios y estuvo al frente de unos negocios familiares. Se casó con Sara Pérez Romero en 1903. Su hogar lo fijaron en San Pedro de las Colonias, en el estado de Coahuila. Doña Sara y el presidente Madero no tuvieron hijos. En 1904 funda el Partido Democrático Independiente, sufragio electivo, no reelección. En 1908 publicó su polémico libro, La sucesión presidencial, en 1910. En mayo de 1909 fundó el Centro Antirreeleccionista de México. Díaz arrestó a Madero a principios de junio de 1910 para mantenerlo fuera de las elecciones del 26 de junio. Francisco I. Madero, después de ser arrestado, escapó a principios de octubre huyendo a San Antonio, Texas. En San Antonio, Texas, donde escribió su proclamación a los mexicanos para que arcaran contra el régimen el 20 de noviembre de 1910, el conocido Plan de San Luis. Madero fue asesinado el 22 de Bueno, ahora entramos en el tema de fase armada, Villa y Zapata, con el tema del trabajo de demanda de los grupos revolucionarios. ¿Qué ocurrió antes de que se dieran los grupos revolucionarios? ¿Qué ocurrió antes? Pues todo comienza en 1876, cuando el general Porfirio Díaz derroca a Sebastián Lerdo de Tejada, gracias a la promulgación del Plan de Tuxtepec. Dicho documento le brindó el acceso a la presidencia y también dio y mientras estuvo en la presidencia, el tiempo que él estuvo, se da lo que conocemos como porfiriato, ya que se mantiene en el poder ininterrumpidamente durante varios años. Pero no fue hasta 1908 cuando se publica una entrevista hacia Díaz realizada por el periodista James Cramal, en la cual el presidente afirmaba que no se postularía nuevamente a la presidencia, pero al realizar un acto contrario comenzó a recibir diferentes críticas hacia su gobierno. Después de esto también surgen varios partidos políticos, entre ellos el Partido Nacional Antirreeleccionista, que lanzan como candidato a Francisco I. Madero hacia la presidencia. En las campañas políticas, Francisco I. Madero tuvo un gran apoyo por parte del pueblo, pero Porfirio Díaz no
no le convenía esto, así que reprimió a Francisco I. Madero, lo encarceló para que el día de las elecciones no estuviera presente y de esa manera Porfirio Díaz resultara ganador. Pero Francisco I. Madero escapa de prisión y se va a San Luis Potosí, en donde proclama el Plan de San Luis, con el cual llama a los campesinos, a la comunidad, a levantarse en armas contra su dictadura y marca la fecha de la Revolución Mexicana. Con esto se dan diferentes grupos revolucionarios, de los cuales destacan dos: el de Emiliano Zapata, que se encontraba en el sur, y el de Francisco Villa en el norte. Estos grupos buscaban objetivos un tanto diferentes, es decir, sus demandas eran un poco distintas. Lo que ellos querían difería un poquito, pero no era una gran diferencia. Entonces, ¿cuáles eran sus demandas? Las demandas del grupo de Emiliano Zapata eran que Madero cumpliera con lo establecido en el Plan de San Luis, referente a que se buscara la restitución y redistribución de las tierras entre los campesinos, además de que no desapareciera al ejército zapatista, que lo apoyó en contra de Díaz. Él exigía al presidente la expedición de una ley agraria que restituyera la tierra a sus legítimos dueños. Mientras que las demandas de Francisco Villa se referían más a la igualdad social, así como la dotación de tierras en propiedad, no en ejido. Entonces, ¿qué hizo Madero? Desafortunadamente, el presidente Madero no hizo caso omiso a estas peticiones, en tanto se mantuvieron en pie de guerra, lo que propició el rompimiento entre el gobierno federal y los insurgentes. Ante esto, el 25 de noviembre de 1911, Emiliano Zapata promulga el Plan de Ayala, en el que acusa a Madero de haber traicionado los postulados revolucionarios antes mencionados y cometer actos opuestos al interés del pueblo. También exigía la expropiación de una tercera parte de los latifundios para que fueran repartidos entre la población campesina e indígena. Pero sumado a esto, Pascual Orozco, quien apoyaba su gobierno, también se levantó en armas en contra del presidente, exigiendo la implementación de un amplio programa de reformas políticas, agrarias y sociales. Esta rebelión fue encabezada por Bernardo Reyes y Félix Díaz, que se dirigían a Palacio Nacional para tomarlo. Pero para detener esta rebelión estaba el general Victoriano Huerta, a cargo de las fuerzas leales a Madero. De esta manera se dio un enfrentamiento en el que murieron más de 500 personas, y esta lucha duró 10 días, entre el 9 y el 18 de febrero de 1913, que con este acto lo conocemos como la Decena Trágica, no solo por la lucha que se dio, sino porque el general Victoriano Huerta, al cual Madero le tenía mucho aprecio, traiciona precisamente a Madero y lo obliga a renunciar a su puesto junto con el vicepresidente Pino Suárez. Entonces, con esto termina el proceso de la revolución, ya que Victoriano Huerta después asume la presidencia y manda a matar a Francisco I. Madero días después. Bueno, yo voy a explicar lo que serían 5 temas de las investigaciones, y uno de ellos sería lo del cambio del PRM al PRI. Sería que en 1929 los miembros del partido decidieron darle un giro a su nombre y darle más peso a la parte revolucionaria. En 1938 el PNR cambió de nombre y se convirtió en el Partido de la Revolución Mexicana, PRM.
Con el dominio político que el partido tricolor logró mantener en México, se volvió fundamental la creación de instituciones que se encargaran de implementar los cambios sociales que se requieren en el país. El PRM cambió su nombre en 1946 por el que conocemos hoy en día, que sería el PRI. El siguiente tema del que les voy a hablar será lo del Plan de Agua Prieta, que es un manifiesto redactado en la Revolución Mexicana en contra del entonces presidente Venustiano Carranza. En dicho plan, proclamado por Álvaro Obregón el 23 de abril, donde se desconoció el Poder Ejecutivo Federal, encabezado por Venustiano Carranza, junto con algunos estados partidarios del régimen, culminó con la realización de elecciones y la instauración de un nuevo gobierno. El siguiente tema sería sobre lo del asesinato de Venustiano Carranza, el cual ocurrió en la madrugada del 21 de mayo de 1920. Venustiano Carranza fue asesinado en un remoto plano de la Sierra Poblana. Con dicho asesinato se declaró el triunfo de la rebelión de Agua Prieta. Finalmente, el 1 de diciembre de 1920, el general Álvaro Obregón asumió el cargo de presidencia en la República. Prosigo con el tema que sería sobre lo de la presidencia provisional de Emiliano Portes Gil, que iría con el gobierno de Emilio Portes Gil dio inicio el periodo conocido como el Maximato, en el cual los periodos presidenciales fueron muy cortos y se caracterizaron por la intervención del presidente anterior en la vida política e institucional del país en el periodo presidencial sucesivo. Emilio Portes Gil tomó posesión de la presidencia el 30 de noviembre de 1929. Durante su periodo presidencial se le otorgó su autonomía a la Universidad Nacional de México en 1929. Dentro del contexto mundial, en ese mismo año sucedió la caída de la Bolsa de Valores de New York, acontecimiento que repercutió en la economía mexicana de la devaluación de su moneda. Y ya para finalizar hablaré sobre el tema que fue el asesinato de Álvaro Obregón, el cual fue un magnicidio perpetrado por José de León Toral en el restaurante La Bombilla, ubicado en el barrio de San Ángel de la Ciudad de México, el 17 de julio de 1918. La víctima fue el presidente electo de México, el general Álvaro Obregón Salido, quien iba a empezar su segundo mandato sobre el país, el cual debía iniciar el 1 de diciembre de 1928 y concluir el 30 de noviembre de 1934. El asesinato de Obregón marcó un punto de inflexión importante en la política mexicana del siglo XX, dando comienzo a la etapa histórica conocida como Maximato. El general Obregón fue el último presidente de México que buscó su reelección y su magnicidio el único caso entre los mandatarios electos del país. El martes 17 de julio de 1918, en el restaurante La Bombilla de San Ángel, fue asesinado el entonces presidente electo de México, el general Álvaro Obregón, por José de León Toral, quien militaba en los grupos católicos que formaban parte del bando cristero, entonces en guerra con el gobierno. A mí me tocó explicar el trabajo de las preguntas que hicimos. La primera pregunta dice: ¿cómo se desconoció el gobierno de Carranza? El 23 de abril de 1920 se desconoce con el plan de Agua Prieta promovido por el general Adolfo de la Huerta, en el cual rechazaban el gobierno de Carranza. 2. ¿Cuáles fueron las consecuencias de la muerte de Venustiano Carranza? Fue debido al triunfo de la rebelión de Agua Prieta, donde el poder ejecutivo fue tomado de manera interna por Adolfo de la Huerta el 1 de junio de 1920, para que el 1 de diciembre de 1920 el general Álvaro Obregón asumiera el cargo de presidente. Número 3. ¿Qué surgió en la organización del Congreso Constituyente? Surge la Constitución promulgada el 5 de febrero de 1917. Número 4. ¿Quiénes y en qué fechas se reunió el Congreso Constituyente? Los diputados constituyentes se reúnen en el Teatro de la Ciudad de Querétaro el 10 de diciembre de 1916 hasta el 31 de enero de 1917. ¿Por qué se da la renuncia de Huerta? Fue gracias a Venustiano Carranza
quien con los apoyos de los ejércitos del norte, de los 3 ejércitos del norte, anunciaban el plan de Guadalupe, venciendo las fuerzas de Victoriano. ¿A quién dejó su poder Victoriano después de su renuncia? Se lo dejó a su secretario de Relaciones Exteriores, Francisco Carvajal. La fecha de la renuncia de Huerta, número 7, fue el 15 de julio de 1914. ¿Cuál fue el objetivo de crear el Congreso Constituyente? Se suponía que debía introducir algunas modificaciones a la Carta Magna de 1857 para dar terminada la revolución y regresar al orden legal. Número 9. ¿Quién fue el presidente del Congreso Constituyente y en qué lapso de tiempo? Fue Luis Manuel Rojas del 1 de diciembre de 1916 hasta el 31 de enero de 1917, donde recordamos que fue todo lo que duró el Congreso, así que fue presidente toda esa época. ¿Qué finalidad tuvo el Plan del Guadalupe? Fue proclamado por Venustiano Carranza con el fin de desconocer el gobierno de Victoriano Huerta el 26 de marzo de 1913. ¿Quién fue el presidente después de la muerte de Venustiano Carranza? Se declaró triunfador el 1 de junio de 1920 a Adolfo de la Huerta. ¿Qué ocurrió con el gobierno de Venustiano Carranza? En él hubo muchos problemas con Adolfo de la Huerta por el proclamado del plan de Agua Prieta, con el cual desconocían su gobierno. 13. ¿Quién se queda en la presidencia tras la renuncia de Huerta? Se queda en su lugar Francisco Carvajal, entonces secretario de Relaciones Exteriores, quien negoció la rendición y destitución del Ejército Federal. 14. ¿Quién convocó el Congreso Constituyente? Desde Palacio Nacional, Venustiano Carranza convoca el Congreso Constituyente con el fin de reformar la Constitución en vigor. Número 15. ¿Cómo y dónde murió Venustiano Carranza? Muere a causa de una ráfaga de balas de hombres armados dirigidos por Rodolfo Herrera, quien le dispararon a la choza donde él descansaba en Tlaxcalalongo entre las 3 a.m. y las 4 a.m. el 21 de mayo de 1920. Eso fue todo el tema de las preguntas. Fueron basadas ante la investigación que hicimos. Este periódico mural habla sobre la historia del PRI, la cual se fundó el 4 de marzo de 1929 por Plutarco Elías Calles, a lo cual este partido tuvo 3 modificaciones en su nombre, la cual el primero fue el de PNR, el segundo en 1938 de que fue PRM y el de 1946 que se cambió la denominación y se estableció el Partido Revolucionario Institucional con el nombre que actualmente lo conocemos. El objetivo de los inicios del PRI fue la disciplina social legal, al cual el lema de esta era instituciones y reforma social. El PNR fue creado para agrupar diversas políticas, instituciones y religiones, a lo cual se organizaban políticas surgidas del contexto de la Revolución Mexicana. El mayor impulsor del PNR fue Plutarco Elías Calles, presidente de México entre 1924 y 1928. Y a partir de 1938 cambió el nombre de Partido de la Revolución Mexicana, PNR, a la denominación que mantuvo hasta 1946. En 1946 se cambió la denominación y se estableció como Partido Revolucionario Institucional, con el cual el nombre se conoce actualmente, en el cual su mayor candidato que tuvo más votos fue Enrique Peña Nieto, que obtuvo varios votos en las elecciones presidenciales con 19.22 millones, en el cual este partido ha estado gobernando por 71 años consecutivos, en el cual su mayor fracaso del partido, el más grande hasta ahora, ha sido del 2018 contra el partido de Morena, que ha obtenido muchos votos sobre el país, en el cual perdió gobernaturas y alcaldías en todo el país, en el cual están incluidos senadores y diputados, en cual este partido es uno de los más antiguos o es el más antiguo de todos los partidos políticos actualmente. Gracias por su atención.
del partido contrario, como de su competencia, se podría decir, en el 2000. El partido nació como un proyecto revolucionario que buscaba reestructurar la sociedad mexicana y que pasó a convertirse en un sistema de partido hegemónico en el que la concentración del poder, las prácticas autoritarias y la corrupción dieron forma a un sistema que popularmente se conoce como la dictadura perfecta. Como su nombre lo indica, el Partido Revolucionario Institucional se originó por la Revolución Mexicana de 1910, que se dio contra el régimen dictatorial de Porfirio Díaz. Posteriormente, en 1929, se dio un tiempo de estabilidad en la política, por lo que el presidente Plutarco Elías Calles decidió fundar el Partido Nacional Revolucionario, PNR, con el objetivo de centralizar el poder político que se había dispersado. Su propósito fue acabar con el caudillismo y dar pie a una nación de instituciones. Aquí tenemos un pequeño periódico mural sobre cómo se da el PRI en diferentes contextos. En el contexto social, cómo era la sociedad cuando se fundó el PRI, y en lo político, cómo estaba, ahora sí que lo político, cuando se fundó el PRI. Comenzamos con el contexto social, que, como ya dije, surge después de la Revolución Mexicana, por lo que México aún no procesaba bien las diferentes facciones que existían, que se dieron por la Revolución. También surge después de una guerra que se da con los cristeros por una ley de Plutarco Elías Calles en la que se prohibían manifestaciones religiosas, por lo que ocurrió un descenso en la producción agrícola, dando 200.000 emigrados y 70.000 muertos. También este partido permitió que los diferentes liderazgos surgidos de la Revolución Mexicana pudieran trabajar juntos para formar un solo proyecto de nación. Después, en el contexto político, en lo político, podemos ver que la Constitución Política de 1917 dio primicia al Poder Ejecutivo, construyendo un sistema político con el cual el presidente concentra una gran cantidad de competencias que le otorgan un papel decisivo, la última palabra. También en este aspecto se necesitaban varias instituciones que pudieran llevarnos paso a paso a nuestras condiciones, a lo que necesitábamos. Por lo que posteriormente Lázaro Cárdenas realiza un cambio en su estructura interna del partido y en sus filas incluye varios centrales obreros del país, dando también 4 sectores que son el obrero, el sector campesino, militar y popular. En este último es en donde se integrarían los miembros del PNR que no forman parte de los anteriores sectores, como pueden ser las agrupaciones femeninas, juveniles, profesionistas, comerciantes y obreras, que, como dije, no pertenecerían a las centrales obreras contempladas en el primer sector. Después tenemos aquí la situación del PRI de 1928 a 1946, que es antes, y de 1980 a 2018, que lo podemos tomar como ahora en la actualidad. Pues, como mencioné antes, surge después de la guerra con los cristeros, dando diferentes varios aspectos del país. También aquí cabe recalcar que se hace uso por primera vez de su tecnología de fraude electoral contra José Vasconcelos en unas elecciones que evidentemente él había ganado, pero los votos dieron lo contrario. También el partido se originó durante el periodo que se conoce como el Maximato, en el cual Plutarco Elías Calles sería nombrado como el jefe máximo, y se llamó así porque se dice que en los gobiernos de Ortiz Rubio, Portes Gil y Abelardo Rodríguez, él seguía detrás, él seguía controlando, se podría decir, a estos otros presidentes. También
También, como dije, el partido buscaba terminar con el caudillismo y dar lugar a instituciones. En 1938 se da su cambio de PNR a PMR, reformando por completo su estructura interna. Y en 1940 el presidente Manuel Ávila Camacho elimina el sector militar que estaba en el PMR, y en 1946 el PRM se convierte en PRI, Partido Revolucionario Institucional, marcando el fin de una etapa de presidentes militares y comenzando una nueva en la que el país consolidaría su institucionalidad. Después en el PRI actual se tiene ahora un partido autoritario cuya integridad se deshacía tras cada episodio de represión, fraude electoral y corrupción. Se da más desconfianza desde 1980, comienza a perder cargos en las instituciones políticas progresivamente, aún continúa esa crisis política que se había dado anteriormente, se dan varias pruebas de la represión y violencia policial que usaron, y también crecen las redes de narcotráfico y los escándalos de corrupción. Los gobiernos de Miguel de la Madrid y de su sucesor Carlos Salinas acaban con la reforma agraria que había estado en vigor desde el gobierno de Lázaro Cárdenas, dando la privatización de terrenos y de los recursos naturales. Y en las elecciones de 1988, como dije, el partido comienza a perder cargos en esas instituciones políticas. Y por último, la clase política se sigue enfrentando después de 100 años al desafío de la inestabilidad con la que precisamente Plutarco Elías Calles quería terminar anteriormente. Entonces aquí podemos ver que el partido sí ha tenido varios cambios en sus